¿Es asocial o muy inteligente? El dilema de las personas superdotadas. El aislamiento de la inteligencia. Las personas altamente inteligentes suelen compartir una experiencia en común, la sensación de estar fuera de lugar. Algunos lo llaman asocialidad, otros lo ven como una barrera invisible que separa a los superdotados del resto. Pero, ¿en realidad la inteligencia extrema conduce al aislamiento? ¿Es acaso un precio inevitable por poseer una mente capaz de explorar ideas que la mayoría ni siquiera se atreve a considerar? Hoy exploraremos el dilema moral y social de quienes tienen un coeficiente intelectual superior. ¿Es su aparente asocialidad una consecuencia natural de su capacidad mental o es, más bien, una respuesta a un mundo que no está preparado para comprenderles? En este video nos adentraremos en el conflicto interno de los superdotados, aquellos que a menudo se sienten incomprendidos, marginados y obligados a navegar en solitario por un universo intelectual y emocional que difiere radicalmente del resto. Nos cuestionaremos si el aislamiento es una elección, un mecanismo de defensa o simplemente una consecuencia inevitable de una mente que opera en otra frecuencia. Acto 1. Inteligencia y soledad. ¿Una maldición o una elección? Desde tiempos antiguos, los grandes pensadores han sido retratados como figuras solitarias. Nietzsche, Schopenhauer, Tesla, Da Vinci, todos ellos envueltos en un halo de genialidad que parecía separarlos del mundo ordinario. Se les veía como seres abocados a la reflexión profunda, tan consumidos por sus pensamientos que la interacción social se volvía, para ellos, algo secundario o incluso superfluo. Pero, ¿es la inteligencia la que los llevó al aislamiento o fue su forma de ver el mundo la que los apartó de la mayoría? La psicología moderna ha encontrado que muchas personas con alta capacidad intelectual muestran una menor necesidad de socialización. Su mundo interno es tan rico y complejo que las conversaciones superficiales les resultan irrelevantes o, peor aún, alienantes. Sin embargo, no se trata únicamente de una falta de interés en lo social, sino de la dificultad para encontrar personas que compartan su nivel de profundidad, de aquellas que puedan entender y apreciar la intensidad de sus ideas y emociones. Para muchos, la soledad se convierte en una especie de refugio en el que el intelecto puede volar libre sin la presión de conformarse a normas sociales que a menudo parecen limitantes. Y sin embargo, esa misma soledad puede transformarse en una prisión, un estado en el que la falta de conexión genuina lleva a sentimientos de aislamiento y desesperanza. La pregunta que surge entonces ¿es una maldición o una elección? ¿Podemos, de alguna forma, conciliar la inmensidad de nuestra mente con la necesidad inherente de conexión humana? Quizá el primer paso para responder a este enigma sea aceptar que la inteligencia en sí misma no condena, sino que desafía a encontrar un equilibrio entre el pensamiento profundo y la interacción social. Acto 2. La maldición de la conciencia y la moralidad. Un rasgo casi ineludible en las personas superdotadas es su aguda conciencia moral. Cuanto más entienden el mundo, más se enfrentan a sus contradicciones, a sus injusticias y a su sufrimiento. Esta sobredotación existencial, como algunos la llaman, implica una percepción intensificada de las imperfecciones y las hipocresías del entorno social. Mientras otros se conforman con aceptar las cosas como son, los superdotados se sienten impulsados a cuestionar, a analizar y a luchar contra esas realidades que les parecen intolerables. Esta sensibilidad puede llevarlos a una profunda frustración. Imagina el tormento de ver, con una claridad abrumadora,
las injusticias del mundo, la desigualdad, el egoísmo, la corrupción. Para ellos, la simple existencia se transforma en una carga moral, en un dilema constante entre el deseo de contribuir a un cambio positivo y la resignación ante la imposibilidad de transformar una sociedad tan compleja. Aquellos que poseen una intensa sensibilidad moral pueden encontrarse atrapados en un dilema: adaptarse a la mediocridad de lo cotidiano o resistirse a ella a costa de su propia paz interior. Esta lucha interna genera una tensión constante en la que el anhelo de un mundo mejor se contrapone a la realidad de un entorno que, muchas veces, premia lo superficial y penaliza el pensamiento profundo. El precio de esta conciencia aguda es, sin duda, alto. Se experimenta una soledad que no es simplemente la ausencia de compañía, sino la ausencia de entendimiento de alguien que comparta el peso de esa visión crítica y moral del mundo. Acto 3. La sociedad y su relación con la superdotación. Vivimos en una era en la que se celebra la inteligencia en teoría, pero en la práctica la realidad es muy distinta. Muchas personas superdotadas son vistas como una amenaza o, en el mejor de los casos, como individuos excéntricos y difíciles de entender. Desde la infancia, el sistema educativo, en su mayoría rígido y estandarizado, rara vez está diseñado para estimular a quienes piensan de manera diferente. La falta de desafíos y la uniformidad en el aprendizaje pueden llevar a que estos niños se sientan rechazados o desplazados, y esa sensación de no pertenencia se extiende a lo largo de toda su vida. En la adultez, el problema persiste. La cultura del entretenimiento fácil, la conversación banal y la conformidad social pueden hacer que incluso las mentes más brillantes se sientan como extrañas en su propio mundo. El entorno laboral y social a menudo no ofrece el estímulo necesario para que puedan desplegar su potencial. Así, muchos terminan aislándose, no porque no quieran relacionarse, sino porque no encuentran interlocutores que puedan entender y apreciar su manera de pensar. La sociedad, con sus normas y expectativas, a menudo encierra a los superdotados en un molde que no les permite expresarse plenamente. Se les exige conformidad, y en esa exigencia su esencia se ve relegada a un segundo plano. Es un choque constante entre lo que son y lo que se espera de ellos, una tensión que puede llevar al aislamiento y a la pérdida de la auténtica identidad. Acto 4. La soledad como herramienta de evolución. Pero, ¿y si la soledad no fuera una condena, sino una herramienta? A lo largo de la historia, muchos de los mayores avances de la humanidad han surgido en la mente de aquellos que se atrevieron a pensar en solitario. Nikola Tesla pasó largos periodos aislado, visualizando sus inventos con una precisión casi mística. Isaac Newton desarrolló sus teorías revolucionarias en periodos de reclusión, donde el aislamiento se convirtió en el caldo de cultivo para la innovación. La soledad, en este sentido, puede ser vista como una oportunidad para profundizar en uno mismo, para explorar territorios internos que la sociedad, con su ruido constante, impide alcanzar. Encontrar ese equilibrio entre la introspección y la interacción social es la clave para transformar el aislamiento en una fuente de evolución personal. No se trata de rechazar al mundo, sino de aprender a coexistir con él sin perder la esencia que hace única a una mente brillante. Al aprender a valorar la soledad y a utilizarla como herramienta para el crecimiento, los superdotados pueden encontrar un camino que les permita integrarse sin sacrificar su individualidad.
es un proceso de autoconocimiento y aceptación en el que cada momento de aislamiento se convierte en una oportunidad para reconstruir y fortalecer la propia identidad. Así, lo que para algunos es una maldición, para otros puede transformarse en el motor de una evolución personal profunda.